El 7 de noviembre de 2019, Marta Calvo, una joven de 25 años, acudió a una vivienda de la localidad de Manuel, en Valencia. Una vez allí, envió su ubicación a la madre, un mensaje que sin saberlo se convertiría en el último rastro que dejó aquella fatídica madrugada. Su desaparición inició una búsqueda desesperada y poco después la investigación confirmó que Marta había sido asesinada, señalando como responsable a Jorge Ignacio Palma Jacome. El caso reveló además una realidad aún más grave, y es que Marta no fue su única víctima. Este hombre también estaba vinculado a las muertes de Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, así como a los intentos de asesinato de otras tantas mujeres. En septiembre de 2024, el Tribunal Supremo lo condenó a prisión permanente revisable por el asesinato de Marta y confirmó otras penas que sumaban 137 años de prisión por el resto de los crímenes. Pero este episodio no trata únicamente de una investigación policial o de una sentencia. Trata de Marta, así como de las demás mujeres que, por desgracia, se cruzaron con su agresor y de unas familias obligadas a convivir con una pérdida irreparable. Hoy reconstruimos el caso Marta Calvo, desde aquel último mensaje hasta el proceso que permitió reconstruir lo ocurrido y condenar a Jorge Ignacio Palma por sus horribles crímenes. Antes de convertirse en un nombre asociado a una desaparición, a una investigación y a un juicio, Marta Calvo era una joven de 25 años con planes de futuro. Creció en Estibella, un pequeño pueblo de Valencia, y quienes la conocieron desde niña la recuerdan con un carácter fuerte y una alegría que daba luz a todos los que la rodeaban. Su madre, Marisol Burón, ha apuntado en diversos medios la que, para ella, es la mejor definición de su hija. Marta era bondad, una persona solidaria que ayudaba a los demás y que era incapaz de hacer daño a nadie. Madre e hija hablaban todos los días. Compartían confidencias, preocupaciones y también la ilusión por un proyecto. Marta estaba entusiasmada con la idea de abrir un centro de belleza en Puçol. El 7 de noviembre de 2019, Marta había quedado con su madre, pero al despertar, Marisol vio un mensaje de su hija diciéndole que no podría acudir a la cita. Le decía que estaba en casa con un chico y que era imposible que fuera. Junto a esas palabras, una ubicación, el lugar en el que se encontraba Marta. Como hemos dicho, madre e hija eran uña y carne, y siempre que la joven quedaba con alguien, le enviaba su localización por precaución. Marisol accedió entonces a esa ubicación y comprobó que su hija, en el momento en el que le envió ese mensaje, estaba en Manuel, aproximadamente a 1 hora de Valencia. Marisol comprobó que la última vez que había consultado el WhatsApp era a las 6 de la mañana y no la llamó porque entendía que se habría acostado tarde, que estaría durmiendo. Su preocupación fue en aumento cuando a partir del mediodía empezó a escribirle, pero no le llegaba ninguno de los mensajes de WhatsApp que intentaba enviarle. Probó entonces a llamarla directamente y el móvil le aparecía apagado o fuera de cobertura, lo que terminó de inquietar a Marisol. Siguió intentando dar con ella por la tarde y cuando cayó la noche, aún sin noticias de Marta, supo que algo no estaba bien y se fue a la última ubicación que le había mandado su hija. Marisol llegó a Manuel y localizó la casa en la que supuestamente debió haber estado su hija la madrugada anterior. Vio luz en el interior y pensó que debía estar allí, así que llamó a la puerta. Pero nadie le abrió pese a su insistencia. La madre de Marta bajó por esa misma calle y observó que había una cochera abierta. En ella había un señor mayor y Marisol le explicó que estaba buscando a su hija. Precisamente en ese momento, la puerta de la casa a la que había estado llamando se abrió. Marisol, acompañada de este vecino, se fue hasta allí a hablar con el chico que había abierto y le preguntó por Marta. Él le respondió que no sabía quién era, pero la madre no dio por buena su respuesta y le inquirió si había quedado con una chica llamada Marta la noche anterior. El hombre lo volvió a negar y de hecho la invitó a entrar para que comprobara por ella misma que allí no estaba. Marisol, sin embargo, declinó su oferta y se marchó de allí, pensando que quizá no tuviera nada que ver con la desaparición de su hija. El sábado 9 de noviembre, tras 2 días sin saber de Marta, Marisol acudió a la comisaría de Abastos a interponer una denuncia por su desaparición. El agente de la puerta le hizo varias preguntas, entre ellas si su hija era menor y si vivía con ella.
Cuando terminó de explicarle la situación, este hombre le comentó que su hija ya aparecería el lunes, pero Marisol se negó a marcharse. Tenía claro que algo le había ocurrido a Marta y le subrayó que no se iba a marchar hasta que le dejaran poner la denuncia por desaparición. Poco tiempo después, la madre de Marta Calvo salió de allí con la pertinente denuncia puesta y optó por ir de nuevo a Manuel, el lugar en el que tenía constancia que había estado su hija por última vez. Volvió a llamar a la puerta de la casa en la que se localizó el móvil de Marta, pero allí no había nadie, así que optó por plantarse en el cuartel de la Guardia Civil de Manuel para contarles la situación. Una vez en la comandancia pasó 5 horas declarando, mientras la benemérita tomaba buena nota del caso de la inquietante desaparición de Marta. Marisol explicó, entre otras muchas cosas, que su hija quería abrir un centro de estética y que para eso necesitaba dinero. Ella se ofreció a ayudar a su hija económicamente, pero Marta lo rechazó porque ya había hecho bastante por sus hijos. Así pues, para conseguir el dinero que le hacía falta para cumplir su sueño, la joven le contó a su madre que iba a ser escort de forma temporal y que en el momento en que consiguiera lo que necesitaba, lo dejaría. Marisol le suplicó que no lo hiciera, pero Marta se negó a aceptar el dinero de su madre, así que a Marisol no le quedó otra que digerir la noticia y decirle que ella estaría ahí para lo que necesitara. Eso sí, le pidió algo que, a la postre, resultaría clave para resolver su desaparición, que siempre que se fuera con algún cliente le mandara la ubicación para saber dónde estaba en cada momento. A partir de que Marisol se entrevistara con la Guardia Civil, la benemérita tomó las riendas e investigó qué le había podido pasar a Marta. Empezaron, como es lógico, por esa localización que le envió a su madre vía WhatsApp, que la ubicaba en la calle San Juan Bautista de Manuel, concretamente en el número 9. La madre fue de gran ayuda para los agentes, y es que cuando volvió a Manuel en esa segunda ocasión, habló con varios de los vecinos para preguntar a quién pertenecía la casa. Gracias a eso pudo saber que los dueños de la misma la tenían alquilada a una madre y un hijo, aunque el único que vivía allí por entonces era el chico, puesto que la progenitora se encontraba trabajando en Palma de Mallorca. Los agentes conocieron entonces la identidad de la persona que habitaba en la calle San Juan Bautista número 9. Era Jorge Ignacio Palma Jacome. La Guardia Civil contactó con su madre, ya que el contrato de arrendamiento figuraba a su nombre, y esta mujer relató que el fin de semana posterior a la desaparición de Marta, ella estuvo en Valencia celebrando el cumpleaños de su hijo, y que posteriormente este la llevó al aeropuerto para que regresara a las Baleares. Poco después, comentó, dejó de tener noticias de Jorge Ignacio Palma. Es más, de hecho, interpuso una denuncia por su desaparición. La Guardia Civil, que como hemos dicho, investigaba entonces su desaparición, se encontró ahora con que tenían a 2 personas en paradero desconocido. Con los datos que tenían, optaron por entrar en la vivienda en la que había estado por última vez Marta y que habitaba normalmente Jorge Ignacio Palma, para lo que contaron con el beneplácito de los propietarios de la vivienda. La benemérita encontró una casa limpia y recogida. De hecho, les dio la impresión de que estaba impoluta, mucho más limpia que cualquier vivienda al uso, como si se hubieran afanado en dejarla perfecta. No sería esta la única vez que accederían a ese domicilio. A su vez, los agentes bucearon en el pasado de Jorge Ignacio, comprobando que estuvo en prisión por tráfico de drogas y que tenía también antecedentes por conducción temeraria, lo que les llevó a pensar que era un hombre con un perfil violento. En 2018 fue detenido en Italia y pasó 4 años entre rejas de los 8 a los que le condenaron, mientras que en 2019, ya en España, fue detenido con una gran cantidad de sustancias estupefacientes. Los investigadores descubrieron que Jorge Ignacio había contratado los servicios de Marta por una página de encuentros por internet. Pero faltaba lo más importante, saber dónde estaba la chica y dónde se había metido este hombre. Comenzaron entonces las batidas por la zona de Manuel, en la que participaron patrullas de seguridad ciudadana, unidades caninas, el grupo de especialidades subacuáticas, los GEAS, un helicóptero y protección civil.
La primera hipótesis que se barajó es que Marta aún podía estar viva, retenida contra su voluntad en algún lugar, una teoría que, sin embargo, fue perdiendo fuerza a medida que pasaron los días. El 25 de noviembre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, se desplazó desde Madrid hasta Valencia para ayudar en la investigación y tratar de dar con el paradero de la joven. Los investigadores pidieron los datos de telefonía para intentar arrojar luz sobre lo que hizo Marta el 7 de noviembre antes de que se le perdiera el rastro, y encontraron que se desplazó a las 2 de la mañana desde Valencia hasta Manuel, lugar al que llegó en torno a las 3. A las 3:32 es cuando le envió el mensaje a su madre con su ubicación, aunque el dispositivo estaría encendido hasta unas horas después. A las 6:05 fue la última vez que se conectó y finalmente el dispositivo se apagó a eso de las 12:03 de la mañana del día siguiente. Los agentes descubrieron también que antes de haber quedado con Jorge Palma había concertado otra cita con otro cliente en su domicilio. Este otro hombre comentó que vio a Marta bien, como siempre, que estaba contenta y que él, de hecho, le había propuesto alargar el servicio. Sin embargo, ella le argumentó que no podía, que había quedado con otra persona que le ofrecía más horas y que le pagaría más dinero. Con los datos del teléfono de Marta, la Guardia Civil determinó que Jorge no habló con ella por la vía tradicional, es decir, no había registro de llamadas que apuntaran en ese sentido. Por lo tanto, tuvieron que hacerlo por algún canal alternativo, o bien por alguna aplicación de mensajería instantánea. Jorge, como decimos, está en el foco y se centran en investigarlo. Descubrieron que tenía varias líneas de teléfono a su nombre, entre 6 y 8, y, curiosamente, todas ellas dejaron de tener actividad el 13 de noviembre, 6 días después de la desaparición de Marta. A estas alturas, la Guardia Civil tenía claro que la única desaparecida era Marta. Todo apuntaba a que Jorge Ignacio estaba huido de la justicia. Volvieron entonces una vez más al domicilio de este señor, ahora con el equipo central de inspecciones oculares del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en busca de pruebas de que Marta hubiera estado allí. Los investigadores encontraron una lentilla en la habitación. No había duda de que era de la joven desaparecida, pues en ella se halló su ADN. También encontraron sus restos genéticos en un interruptor de la luz, mezclados con el ADN de Jorge. Y en uno de los armarios se toparon con una colcha que analizaron minuciosamente, en la que también resultó haber una mezcla de los perfiles de Marta y del morador de la vivienda. Ahora ya sabían con certeza que la chica estuvo en ese domicilio. Además de todo esto, se halló una caja vacía de un terminal telefónico peculiar, un teléfono encriptado con una tarjeta holandesa. Este tipo de dispositivos suelen ser utilizados por bandas criminales, ya que no se pueden pinchar las conversaciones, aunque sí se pueden geolocalizar. En esa caja aparecía el email del terminal, lo que les permitía tratar de geolocalizar dicho móvil. Los investigadores se trasladaron a un nuevo punto en busca de más posibles pruebas. En Ollería, la familia del sospechoso tenía otra casa y buscaban evidencias que pudieran dar con el paradero del huido Jorge Palma. En esta otra vivienda encontraron un pantalón de Jorge con una mancha oscura, que parecía sangre. Los estudios posteriormente realizados a esta prenda confirmarían que pertenecía a Marta Calvo. A continuación, se centraron en ese teléfono encriptado con el convencimiento de que podía ser un buen hilo del que tirar. Descubrieron que Jorge lo siguió utilizando, aunque no de forma continua, sino que lo encendía y lo apagaba, lo que dificultaría las labores de localización. De igual modo, la Guardia Civil siguió muy de cerca ese terminal y gracias al trabajo de la investigación se pudo localizar a Jorge muy cerca de Manuel. Por la activación del móvil pudieron determinar que estaba en la zona de Alberic. Para conseguir contactar con este individuo, los agentes estudiaron su perfil y se dieron cuenta de que era un hombre muy dependiente de su madre. Creían, de hecho, que María Pilar, la madre de Jorge, podía estar de algún modo en contacto con su hijo. Los investigadores concertaron una cita con esta mujer y le dieron a entender que tenían acorralado a Jorge.
le hicieron ver que no podía pasarse la vida huyendo, que sabían que él era quien estaba detrás de la desaparición de Marta y que tarde o temprano iban a dar con él. Querían que su madre le transmitiera que lo mejor era entregarse. La madrugada del 4 de diciembre, alrededor de las 4 de la mañana, alguien llamó a la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent. Una vez en el interior, esta persona dijo ser el responsable de la desaparición de Marta Calvo y alegó que quería declarar. El individuo en cuestión era Jorge Palma. En su primera declaración, este hombre contó que supuestamente había estado durmiendo en casetas abandonadas, aunque a los investigadores no les cuadraba. Dio a entender que había estado viviendo prácticamente en la indigencia, pero se presentó en dependencias policiales, arreglado, oliendo a perfume y con ropa limpia. No daba la impresión de que hubiera estado un mes viviendo en el campo. Según Jorge Palma, el 7 de noviembre contactó con Marta vía WhatsApp. Ella le escribió diciéndole que estaba disponible y él le comentó que le gustaría contratar un servicio de varias horas, pero en su casa, en Manuel, porque ya era bastante tarde. Marta aceptó y se desplazó hasta la vivienda de Jorge. Allí, siempre según este hombre, todo se habría desarrollado de manera normal, hasta que después de varias horas con la chica, ésta le dijo que llevaba 2 días de fiesta y que no se sentía bien. Le pidió parar para poder ducharse y, después de esto, supuestamente ambos se durmieron sin más. Al despertarse, Jorge Palma vio que Marta tenía un gesto extraño en el rostro. Le tomó el pulso y no se lo encontró. Se percató de que no respiraba y se le vino el mundo encima. Este individuo argumentó que, como él ya tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, podían culparlo a él por la muerte de Marta. Señaló que solo quería pasar un buen rato y se encontró con esta situación tan desgraciada. Según Jorge Palma, llegó a pensar en quitarse la vida, pero en lugar de ello optó por desmembrar el cuerpo de Marta en la ducha, meterlo en varias bolsas y repartirlo por contenedores de Silla y de Alcira. Lo que más llamó la atención a la Guardia Civil de esta declaración es que en ningún momento mostró síntoma de culpa o de arrepentimiento. Además, no les cuadró para nada lo que contó. ¿Qué clase de persona habría descuartizado el cuerpo de una persona que hubiera muerto sin haber participado en el crimen en vez de llamar a los servicios de emergencia? Además de ofrecer esta declaración, Jorge Palma entregó a los investigadores una carta con fecha del 13 de noviembre, día en el que abandonó Manuel. La misiva iba dirigida a la madre de Marta, y en ella, además de contar esa versión que ya hizo constar ante los agentes, subrayaba su intención de quitarse la vida. A la benemérita le dio la sensación de que esa carta no había sido escrita en la fecha que constaba. El papel estaba perfecto, como si acabara de ser escrito, y hay que tener en cuenta que desde el 13 de noviembre habían pasado unas 3 semanas. Para la Guardia Civil, su defensa quizá le aconsejó que escribiera una misiva que le sirviera de herramienta para conseguir reducir su pena. Finalmente, Jorge Palma fue enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza. A partir de aquí, la Guardia Civil se centró en comprobar los datos que le había proporcionado Jorge Palma en esa declaración. Este hombre comentó que, con Marta ya fallecida, había acudido a un establecimiento a comprar los enseres que le hacían falta para descuartizar su cuerpo y para poder limpiar. De hecho, pudieron verificar que acudió a un supermercado y en las imágenes se le podía ver cogiendo guantes y bolsas de basura. También se le pudo ver en un establecimiento de bricolaje de Massanassa, donde adquirió un desatascador y un producto de limpieza. Por otro lado, aunque la ferretería a la que acudió en busca de una sierra no tenía cámaras, la dueña de la misma constató que, por las fechas y la descripción de Jorge Palma, ese individuo fue allí en busca de utensilios para llevar a cabo su horrible misión. La Benemérita organizó entonces una nueva inspección ocular en la vivienda de Manuel, en busca de vestigios que confirmaran la versión de Jorge Palma. El detenido fue trasladado allí y la Guardia Civil buscó literalmente pruebas hasta debajo de las piedras. Levantaron incluso el suelo para seguir los conductos de desagüe y poder llegar hasta la arqueta, donde podrían haberse quedado ciertos restos de Marta.
Sin embargo, allí no encontraron ni un solo indicio que indicara que se había producido el descuartizamiento de un cuerpo. Pese a que no había ni una sola prueba que demostrara que Jorge Palma efectivamente había descuartizado a su víctima, los agentes siguieron comprobando el resto de su teoría. Según él, se había deshecho de 6 bolsas en Alcira y de otras 3 en Silla. Lo primero que hicieron fue mirar la geolocalización de sus teléfonos. Uno de ellos efectivamente le posicionaba en Alcira y en Silla. El siguiente paso, por tanto, fue buscar a qué vertedero iban los desechos de estas 2 localidades, y resultó que iban a Guadassuar y a Quart de Poblet. En la primera de ellas, que tiene una tecnología puntera en Europa, los responsables de la fábrica les dijeron que era imposible que se hubieran colado restos humanos sin que se hubieran percatado. En la otra planta, en Quart de Poblet, al ser más antigua, les comentaron que era difícil, pero que cabía la posibilidad. La Guardia Civil optó entonces por ir al vertedero de Dos Aguas, donde se almacenan los restos orgánicos, por si pudieran encontrar allí algún resto que perteneciera a Marta. El 12 de diciembre comenzó la búsqueda y allí había toneladas de basura, pero tampoco encontraron nada, ni su cuerpo ni los enseres de la víctima, pese a que buscaron sin parar durante 8 largos meses. En ese punto, los medios de comunicación, como es lógico, se hicieron eco de la noticia y empezaron a compartirse imágenes de Jorge Palma haciendo escalar el caso a niveles insospechados. A medida que sus fotos se iban propagando, a la Guardia Civil le empezaron a llegar informaciones preocupantes relativas al detenido. Otras mujeres escort quisieron compartir su experiencia con los investigadores. Una de ellas fue Sara, que relató cómo había conocido a este individuo y le había propuesto un servicio. Jorge Palma le preguntó si estaba dispuesta a realizar una fiesta blanca, o lo que es lo mismo, tener relaciones íntimas y consumir sustancias estupefacientes. Sara aceptó el servicio y se encontró con un hombre muy pulcro, perfumado y bien vestido. Este le ofreció ciertas sustancias y ella le invitó a que consumiera él también, pero no lo hizo. Cuando se fueron a la cama, la mujer se percató de que Jorge Palma había cogido la droga con intención de introducírsela en sus partes. Rápidamente, Sara se fue a lavar y le dijo que no volviera a hacer eso, pero el individuo volvió a intentarlo hasta en 3 ocasiones. La víctima le pidió que se fuera, que no quería seguir con el servicio, pero el sujeto se negaba a marcharse. La mujer gritó pidiendo ayuda por la ventana, mientras Jorge Palma parecía disfrutar a medida que su víctima se ponía cada vez más tensa. Finalmente, Sara se marchó del lugar y trató de olvidar lo que le había ocurrido. Entonces, un día vio la imagen de Jorge Palma por televisión y supo que tenía que contar todo lo que sabía a los agentes, pues temía que ella podría haber corrido la misma suerte que Marta Calvo. Para la benemérita no había ninguna duda. Jorge Palma era un hombre muy peligroso y temían que había bastantes más víctimas. Así fue. Poco a poco empezaron a llegar más testimonios preocupantes al cuartel, todos muy similares. Más chicas denunciaron que habían contactado con el detenido, que éste les había llevado a su domicilio y allí les había ofrecido una bebida muy amarga que les hizo encontrarse débiles. Las mujeres de repente se encontraban a merced de Jorge Palma y todas coincidían en la introducción o intento de introducción de sustancias por sus partes. A raíz de eso empezaron a sentir palpitaciones, sudores fríos y un miedo atroz mientras este hombre las miraba con una frialdad pasmosa esperando el desenlace final, disfrutando con su agonía. Por fortuna, varias de sus víctimas sobrevivieron y al menos 8 de ellas declararon ante la Guardia Civil. Ninguna de estas chicas se conocía entre sí y todas coincidían en su relato, lo que le permitió a los investigadores trazar el modus operandi de Jorge Palma. Este hombre se encargaba además de suministrar sustancias de una alta pureza a su víctima, de en torno a un 90%. Les daba grandes dosis, entre 7 y 8 gramos, una elevada cantidad que, lógicamente, podía terminar en una sobredosis, como creen que pudo ocurrir con Marta Calvo. Y, como hemos dicho, la benemérita temía que podía haber más casos mortales.
No tardaron en saltar a la luz más muertes similares que ponían a Jorge Palma en el punto de mira. La Policía Nacional vinculó el caso de Marta con otras 2 víctimas mortales que habían aparecido fallecidas en Valencia. Arliene Ramos era una mujer brasileña de 32 años que llevaba apenas unos meses en España. El 25 de abril de 2019, 7 meses antes de la desaparición de Marta, se vio con un chico joven en una casa de citas. Algo debió pasar allí porque las cámaras del lugar captaron a este hombre marchándose deprisa. La encargada del lugar escuchó pasos y la puerta abrirse de forma precipitada, lo cual le hizo salir corriendo a ver qué ocurría. Temía que el cliente se hubiera ido sin pagar o que hubiera hecho daño a alguna de las chicas. Cuando entró en la habitación de Arliene, se la encontró convulsionando y dio el aviso a emergencias. Cuando llegaron los médicos, se encontraron a esta mujer en parada cardiorrespiratoria. Llegó a sufrir hasta 5. Aún así, consiguieron trasladarla con vida al Clínico de Valencia. Tras varios días ingresada, lamentablemente, Arliene falleció. La policía llevó a cabo una investigación y encontró en la habitación una bolsa con una sustancia estupefaciente con más del 80% de pureza. Allí se hallaron huellas que resultaron ser de Jorge Palma y estaban también las imágenes de las cámaras en las que se le podía ver corriendo. Pese a todo, la causa se sobreseyó. Se pensó que, aunque la cantidad de sustancias que tenía Arliene en sangre era muy alta, quizá la habría tomado por sí misma y este señor solo habría sido culpable de omisión del deber de socorro. Nadie sabía que este individuo acababa de convertirse en un terrible asesino. Solo 2 meses después de acabar con Arliene, Jorge Palma quedó con Lady Marcela, una mujer colombiana que también llevaba poco tiempo en España. No encontraba trabajo y terminó dedicándose al mundo de la prostitución. El 14 de junio, 5 meses antes de la desaparición de Marta, quedó con Jorge para un encuentro sexual en una vivienda en la que en ese momento solo estaban los dos. A la mañana siguiente, una compañera de Lady Marcela la encontró sin vida en la cama, con restos de saliva en la boca y totalmente desnuda. Cuando acudieron los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por ella. En esta ocasión, a diferencia del caso de Arliene, la policía entendió que estaban ante una muerte homicida y así consta en la investigación. En su autopsia, además de las altas dosis de sustancias, los forenses hallaron marcas en su cuello compatibles con un estrangulamiento. Debajo de sus uñas pudieron detectar restos de ADN de un varón desconocido. La policía comprobó que, como en el caso anterior, la cantidad de sustancias en sangre era muy elevada y la pureza muy alta. Ya no tenían duda de que la muerte de Arliene estaba directamente relacionada con la de Lady Marcela. La Guardia Civil no tendrá constancia de esos otros 2 casos hasta que avance la investigación del caso de Marta Calvo, ya que estas otras 2 investigaciones las llevó a cabo en su día la Policía Nacional. Cuando ambos cuerpos vieron las similitudes entre los casos de Arliene y Lady Marcela con el de Marta, se percataron de que estaban ante un asesino reincidente. Mientras, los investigadores siguieron trabajando con el objetivo de aportar todas las pruebas necesarias para demostrar que Jorge Palma acabó con la vida de Marta. Gracias a sus teléfonos pudieron determinar que el 7 de noviembre, entre las 12 de la mañana y las 3 de la tarde, estuvo hablando con varias mujeres con el fin de concretar encuentros sexuales, mientras en el dormitorio yacía el cuerpo de su última víctima. La Benemérita elaboró el perfil de este hombre, un individuo extremadamente sádico con una parafilia sexual incontrolable, un depredador que no puede parar de matar. Con todo esto, el 13 de junio de 2022 empezó el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia por el asesinato de Arliene, Lady Marcela y Marta Calvo. En él declaró la madre de Marta, Marisol Burón, completamente rota porque 2 años después de la desaparición de su hija, su cuerpo no había aparecido, no tenía un lugar al que llevarle flores. Jorge Palma dijo estar emocionado, aunque sostuvo que ya había contado qué hizo con la chica, pese a que los investigadores están convencidos de que no contó la verdad y no desmembró su cuerpo.
Además de haberle quitado la vida a 3 mujeres, Jorge Palma se permitió el lujo de quedar como la víctima del proceso judicial, explicando entre fingidas lágrimas lo mucho que había sufrido durante los 2 años y medio que pasaron entre la desaparición de Marta y la celebración del juicio. En todo momento mantuvo que no mató a nadie, que él había quedado con chicas para mantener relaciones de mutuo acuerdo. Negó haber agredido sexualmente a ninguna de ellas. Dijo que no tenía necesidad, pues él ya pagaba para ello. Y, por supuesto, dijo que él jamás obligó a ninguna chica a consumir sustancias. Por la sala pasaron diferentes víctimas, que dejaron el miedo a un lado por hacerle justicia a las fallecidas. Finalmente, el jurado popular consideró probado que había agredido sexualmente a varias mujeres, que había cometido delitos contra la salud pública y que era el autor de la muerte de Arliene, Lady Marcela y Marta Calvo. Por todo ello fue condenado a 159 años de cárcel, pena que no bastó a Marisol Burón, madre de Marta Calvo, que recurrió ante el Tribunal Supremo. Este terminó dándole la razón y condenó a prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma por el crimen de su última víctima. A esa pena le sumó otros 137 años más por las muertes de Arliene y Lady Marcela. El caso de Marta Calvo quedó resuelto judicialmente con la condena de Jorge Ignacio Palma. Los tribunales consideraron probado que asesinó a Marta y a otras 2 mujeres y que intentó matar a otras 6. La sentencia estableció su responsabilidad penal, pero no respondió a todas las preguntas. Los restos de Marta nunca han sido encontrados y su familia continúa sin poder darle sepultura. El proceso judicial puso fin a una parte del caso, no a sus consecuencias. Detrás de las investigaciones, las pruebas y las condenas quedan las víctimas, sus familias y unas vidas interrumpidas. Marta tenía 25 años, mantenía una relación muy estrecha con su madre y preparaba la apertura de un centro de belleza. Así es como su entorno pide que sea recordada como una joven con proyectos que ha salvado muchas vidas, porque gracias a esa ubicación que le mandó a su madre se pudo evitar que Jorge Ignacio Palma siguiera matando a mujeres.